Muy bien, nuevamente muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta reunión. Hoy estaremos iniciando con una serie de enseñanzas que en lo personal a mí me gusta mucho. Se trata del Sermón del Monte. Para mí, en el Sermón del Monte está lo que un discípulo debe aprender específicamente para ser llamado un verdadero discípulo y no solamente aprenderlo, sino que debe practicarlo. Desde mi punto de vista, claro que usted puede pensar otra cosa y no está obligado a pensar y hacer lo que yo les diga, porque soy un ser humano semejante a ustedes. Pero si una persona vive su vida desde mi punto de vista, enfocado en vivir lo que dice el Sermón del Monte, pues va eh, a tener muchas opciones de poder entrar a ese reino de los cielos cuando Jesús mismo le diga, venga bendito de mi Padre. Son cosas que nos gustaría escuchar a cada uno de nosotros. A nadie le gustaría que Dios le dijera, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Esa frase ninguno la quiere escuchar. De hecho, lo que estamos esta noche aquí perseverando, seguramente es porque queremos ir a ese reino. Y para ir a ese reino debemos tener contacto con la palabra, comunión con la palabra, comunión con la adoración, que es lo que vamos a hacer el día de mañana, comunión con nuestros hermanos. Entonces, bajo este orden de ideas, en el Sermón del Monte, de hecho, el Sermón del Monte puede ser señalado como las enseñanzas iniciales incluidas por Mateo en el Evangelio que lleva su nombre. Porque si usted mira el capítulo 1 y 2, quizás habla del nacimiento de Jesús, de cuando Herodes intentó matarlo y puso como regla matar a todas las personas o todos los niños menores de 2 años. Jesús fue desplazado a Egipto. En el capítulo 3, una de las cosas importantes que sucede es el bautismo de Jesús. En el capítulo 4 está la tentación y ya tal vez las primeras enseñanzas vienen en el capítulo 5 de Mateo. Y en este sermón, Mateo presenta a Jesús como el Maestro Supremo de Israel. Y posteriormente, con el tiempo, se ha convertido en el Maestro Supremo de nosotros, porque nosotros todo lo que enseñamos no es nuestro, ni surge de nuestra mente, de nuestro pensamiento, no es algo que nosotros hayamos creado, sino que es algo que ya viene creado. Y si algo hacemos, eh, de pronto descubrimos una enseñanza profunda, tampoco es nuestra, sino que el Espíritu Santo nos ha guiado, nos ha enseñado a descubrirla. De tal manera que nadie puede perder la humildad y atribuirse a sí mismo las enseñanzas que desarrolle
ya sea a través de un púlpito, ya sea de manera personalizada o ya sea a través de este medio como lo estamos haciendo ahora en estos momentos, a través de las redes sociales. Ninguno puede atribuirse a sí mismo mi enseñanza, mis predicaciones, porque si algo de conocimiento tenemos, es porque Dios nos los ha regalado. Y algo maravilloso de todo esto es que Jesús escoge a hombres imperfectos, como usted que me está escuchando, hombres y mujeres que somos imperfectos, y escoge también, son personas que hemos fallado en algún momento, pero que estamos andando por la voluntad de Dios y estamos dispuestos a levantarnos, a seguir creciendo, a servir a los demás, no enseñoreándonos de de este don que Dios nos dio, como es el don de de la predicación. Entonces, Jesús de principio a fin, desde antes de iniciar el sermón, durante el sermón y además cuando termina de hablar en los últimos versículos finales del Sermón del Monte, Jesús demuestra su autoridad. Pero hay un momento, tal vez, donde esa autoridad se hace más notoria. Vamos a Mateo capítulo 5, perdón, Mateo capítulo 7, versículos del 21 hasta el 29 vamos a estar leyendo acá. Este texto nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos sigue diciendo el texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, entonces vemos, por ejemplo, desde el versículo 21 la autoridad que Jesús tendrá el día del juicio, porque él mismo dice, no todo el que me dice
Es decir, él a través de sus enseñanzas está transmitiendo que él va a tener la autoridad en el juicio y que el Padre le ha dado toda potestad para tomar decisiones. Y el Padre le delegó eso porque sabe que el Hijo es de la misma naturaleza de él y las decisiones que tomará ese día van a estar acorde a la voluntad de Dios, porque Él mismo es Dios. Ahora, Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, porque como hemos aprendido anteriormente, la palabra Señor hoy ha perdido su valor. Hoy le decimos Señor al cobrador del bus cuando vamos a pagar el pasaje. Mire, Señor, le entrego, tome, Señor. O le decimos, Señor, al que nos atiende en la tienda, por así decirlo. Le decimos, Señor, al vendedor de frutas, al que te atiende en un almacén. Y es una manera de dirigirse a las personas con formalidad. Pero es que la palabra Señor en los tiempos de Jesús tenía un valor mucho más alto. Era la palabra que usaba un esclavo para dirigirse a su amo. Era la palabra que usaba un ciudadano para dirigirse al gobernante. Era la palabra que usaba una persona para dirigirse a alguien de cierto prestigio. Y no solamente por decirle Señor por formalidad, sino porque se le reconocía cierto respeto. Ahora, muchos tal vez le dirían Señor a Jesús solamente por llenar un requisito, solamente por mostrarle un respeto disimulado. Y lo mismo tal vez ocurre con nosotros. Yo siempre que pueda les transmito mi experiencia y hubo un momento de mi vida en el que yo, aún estando dentro de la iglesia, eh, tenía ciertas acciones ocultas y yo decidí confrontarme con la verdad, decidí abrirme a mis personas más cercanas, las personas más cercanas, mi esposa, mis amigos, personas a las que tal vez en algún momento había ofendido. Y al confrontarme con la verdad, vi que ya no había nada que ocultar, el enemigo no tenía poder sobre mí y hoy puedo decirle a Jesús, Señor, sin temor a nada. Pero decirle a Jesús, Señor, cuando tienes un pecado oculto, Él sabe que no le estás honrando, Él sabe que no estás sometido a su voluntad. Entonces es lo que está diciendo acá. ¿De qué sirve escoger las palabras más hermosas para orar dentro de la congregación? Decir esas palabras solemnes y que todo el mundo mire cómo oras, con qué devoción, pero tienes un pecado oculto. Dios sabe que esas palabras no son de corazón. Entonces, yo el consejo que les doy hoy en día, con lo que Dios me permitió vivir y con las enseñanzas que he rescatado de mi propio vivir es, hay que confrontarse con la verdad. Reconocer que estamos fallando si es que nos hemos dado cuenta que estamos fallando.
reconocer y decirle a Dios, me declaro incapaz de vencer esto solo, ayúdame. Y Dios no te va a abandonar. Todavía no ha abandonado a ninguno que ha decidido confrontarse con la verdad y hablarle con sinceridad en las oraciones. Entonces, por eso Él dice que muchos le dirán en ese día, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, en tu nombre hicimos sanidades, pero sencillamente Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Y luego, del versículo 24 en adelante, Jesús muestra que sus palabras tienen autoridad. Es decir, que lo que él enseñó en el Sermón del Monte no es simplemente un conjunto de reglas humanas, por ejemplo, que tienen vacío, y las reglas humanas como tienen vacíos, la gente intenta burlarlas sin ser condenados. Incluso los abogados o, o en el término de los abogados, se maneja un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque la gente cuando hay un reglamento nuevo, siempre trata de buscarle un vacío para poder burlar la ley y no ser condenados por burlar la ley. Entonces, Jesús está demostrando aquí que su palabra tiene un sentido más profundo que un simple conjunto de reglas. Esto es de elevación superior. Y de hecho, el Sermón del Monte no comienza con un conjunto de órdenes. Hagan esto, hagan lo otro, sino que él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No las voy a mencionar en orden, porque en orden no me las sé, pero dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y así van eh, mostrando las bienaventuranzas. Entonces no comienza con un conjunto de órdenes, sino que comienza más bien eh, con unas promesas que van ligadas a ciertas condiciones. Ahora, no es coincidencia que al final del el versículo o al final del libro de Mateo, más bien, eh, Mateo escribe la gran comisión. Vamos a Mateo 28, del 18 hasta el 20. Mateo 28, del 18 al 20. Nos dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, eh, aquí da una orden que algunos dicen, no sé con qué autoridad dice esto, pero dice que el mandamiento de predicar el evangelio solamente fue para los primeros discípulos. Yo pienso que todo aquel que se identifique como discípulo tiene como deber fundamental enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los primeros discípulos, si hubiese sido solo para ellos, ahí solamente habían 12 apóstoles y estaban los primeros, pero después hubo personas, a medida que la iglesia fue evolucionando, hubo personas, entonces a Timoteo no se le hubiera permitido ser evangelista, porque era para los que estaban ahí en ese momento. A Tito, a Epafrodito y a muchos más que el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo ni siquiera hubiese tenido acceso al arrepentimiento. Entonces, no entiendo que a veces decimos, o hay personas que dicen, es que debemos parecernos a los primeros cristianos. Sin embargo, dicen que el evangelio, que era algo fundamental, predicar el evangelio, era algo fundamental de los primeros cristianos, hoy en día no tenga que hacerse. No le veo fundamento bíblico a esa parte. Entonces, y lo fundamental aquí es que Mateo le dice, o dice aquí, guardando todas las cosas. Y Mateo no tenía conocimiento tal vez de que otros hermanos habían escrito, de que Lucas había escrito las cosas por orden, de que Marcos también tenía un evangelio que lleva su nombre y que Juan. Entonces, para Mateo, todas las cosas eran las cosas que estaban escritas en el libro que él escribió. Y esto incluye el Sermón del Monte e incluye otras enseñanzas más, como de pronto la parábola del sembrador, como la del trigo y la cizaña, y la de las 10 vírgenes, la de los talentos, en fin. Entonces, para mí, el Sermón del Monte, el que Mateo haya incluido eso, es como una antesala de lo que el discípulo tenía que aprender cuando le fuera encomendada la gran comisión. Ahora, hacer un bosquejo de Mateo es algo bastante complicado. Sin embargo, yo encontré una división de este Sermón del Monte que me gustó mucho cuando estuve haciendo la investigación y encontré lo siguiente. Hay una introducción del Sermón del Monte y en esa introducción incluyen lo que es las bienaventuranzas, sal de la tierra y luz del mundo. Eso incluye la, eh, la introducción del Sermón del Monte. Luego viene, y ya sabemos dónde están estos, por ejemplo, las bienaventuranzas empiezan en el versículo 3 de Mateo 5 y terminan en el 12. Eh, Sal de la tierra es el versículo 13 y luz del mundo empieza en el 14 y termina en el 16. Luego viene la justicia, la vieja justicia versus la nueva justicia, una comparación.
Y esto está desde Mateo 17, perdón, 5:17 hasta el 48, donde Jesús repite esa frase por la cual también lo condenaban porque él se comportaba como un rabí, eh, de esos máximos rabís de los fariseos. Y él decía, oíste que fue dicho, pero yo digo, y ahí viene la inquietud de los fariseos, pero ¿quién se cree? ¿Quién lo educó? ¿Dónde aprendió que se comporta de esta manera? ¿Cuál fue su maestro? Entonces, eso está del 5 al 48. Está luego, viene Mateo capítulo 6, del 1 al 18, donde se habla de la justicia externa y la justicia interna. Y Jesús ahí en esa parte se refiere a tres cosas importantes. La limosna, que tal vez usted podría interpretarlo como la ofrenda, eh, la oración no es tanto lo que se refleja por fuera, sino la comunicación entre el corazón del ser humano y el corazón de Dios, que debe ser sincero en la oración, y está también el ayuno. Luego está la dependencia de Dios, donde usted va a encontrar enseñanzas como hacer tesoros en los cielos, como tener un ojo avaro. Por eso él dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y está y luego está las necesidades de este mundo, donde encontremos el versículo famoso de Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose a la comida, al vestido, a la bebida. Y en el capítulo 7, donde vamos a encontrar una serie de enseñanzas varias, desde el 1 hasta el 12. Ahí encontramos, por ejemplo, el juzgar a los demás y otras enseñanzas, y también encontramos la regla de oro. Es como un conjunto de varias enseñanzas que sirven de regla práctica para la vida, y encontramos eh, ya del verso 13 en adelante, encontramos lo que es la autoridad de Jesús, de la cual empezamos hablando al inicio de la enseñanza. Y vemos, por ejemplo, 7, 13 y 14, donde habla de los dos caminos, de la senda angosta que lleva a la vida eterna y de la senda ancha que lleva a la perdición. Y de el 15 en adelante vamos a encontrar, por ejemplo, esto que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, los 2 cimientos y otras cosas. Entonces, como vemos, este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es un sermón bastante amplio, bastante santo, porque las palabras de Jesús son santas y nosotros debemos procurar ir hacia allá, porque recuerde que también la Biblia nos enseña que de toda palabra ociosa que hablemos, tenemos que dar cuenta. Entonces, si usted se compromete, hace un compromiso, eso usted lo hace con la boca. Y si usted se compromete para no cumplir, eso ha sido una palabra ociosa, una palabra corrompida que ha salido de su boca. Cuando usted pretendiendo jugar al amor, que nos falta alguien,
dentro de la iglesia y que le diga yo te amo, yo te quiero o yo estoy dispuesto a hacer esto por ti y no hay cumplimiento, eso es una palabra ociosa, una palabra corrompida, una palabra que no edifica. Y así tenemos que mirar, tenemos que andarnos con cuidado con todas las cosas que expresamos en nuestro diario vivir. Eso tiene que ver incluso con las canciones, porque yo no he venido aquí a ponerle reglas ni a decirle qué debemos cantar o qué cosas, pero lo que cantamos, lo que decimos en nuestras conversaciones diarias, todo eso hace parte de las palabras ociosas que fluyen diariamente por nuestra boca. Y hasta de eso dice la palabra de Dios que tenemos que dar cuenta. Pero vuelvo y le digo, no he venido a imponerle reglas, no es mi tarea, solamente les muestro la verdad y esa es una decisión personal suya porque yo no estoy en su casa. De hecho, hay hermanos aquí con los cuales no me he visto personalmente, pero quisiera tener esa dicha, pero no sé ni qué hacen ni qué dicen cuando no están en el círculo de la iglesia. Entonces, este sermón es santo. Este sermón es excelente, excelso, sublime. Pero este sermón también es práctico y no es difícil de cumplir. Y no es difícil de cumplir porque este, usted tiene la guía del Espíritu Santo y usted sencillamente lo que tiene es que someter su voluntad a la voluntad de Jesús. Debe someter su corazón, su pensamiento, sus palabras a la guía de ese que murió por usted y murió por mí en una cruz. Bueno, esto prácticamente es la mitad de la introducción de este sermón. La próxima semana vamos a seguir teniendo eh, la otra mitad, vamos a ir compartiendo la otra mitad de este sermón. Y yo solamente espero, mi hermano, mi hermana, que no se lo pierda. Y si puede invitar a más creyentes y a personas incluso que no conocen de la palabra, para que escuchen este sermón, sería mucho mejor, porque este es un sermón que es práctico para aprender a vivir. Es decir, este sermón es práctico para que usted pueda dirigir su vida conforme a la voluntad de Dios. A mí este sermón me encanta y cada vez que lo pueda predicar, lo haré gustoso.